está todo dicho, y los avances en la medicina obviamente que también hacen que la bioética haya ido cambiando y va a seguir cambiando seguramente con el correr del tiempo. Entonces, yo les quiero contar un segundín de la historia. No les voy a contar lo del nombre de los 20 días de vida porque sería muy largo. Les voy a contar nada más qué me motivó a leer un poco más de bioética. En el plan de estudios, cuando yo estudié, no existía absolutamente nada de esto, ni materias electivas, ni mucho menos. Yo me recibí en el año 1994, en el siglo pasado. Hice el medicato y luego hice los 3 años de la residencia de clínica. Cuando terminé la residencia de clínica ya sabía que quería ser oncóloga, entonces, bueno, empiezo oncología, hago mis 3 años de oncología y luego, mientras me especializo en oncología, empiezo a trabajar en internación domiciliaria de la parte pública, donde siempre trabajé, y bueno, ahí empecé a trabajar mucho en interdisciplina. Muy precozmente empecé a trabajar en interdisciplina, ya les voy a contar un poco de esto, para qué sirve, y luego en 2008, a partir de mi trabajo en internación domiciliaria, obtengo la especialidad de cuidados paliativos. En esa época la especialidad se obtenía a través del Colegio de Médicos de Rosario, con una oposición simplemente con antecedentes. Luego comienza unos años después la carrera de la especialización en cuidados paliativos a partir de una concurrencia, que también la tenemos en la MUNI. Y ahí, recién ahí en 2008, después de 7 años de trabajar como oncóloga, empiezo a aprender cosas nuevas con cuidados paliativos, como por ejemplo bioética. Y fue riquísimo para mí, para mi práctica profesional, poder entender esto de la bioética, poder obtener algunos conocimientos y tener conocimientos de comunicación. Cuidados paliativos me abrió un panorama mucho más amplio, más rico. Yo podía tener en mi práctica con mis pacientes oncológicos una comunicación eficaz y la verdad es que abría la puerta del consultorio con mucha tranquilidad. Estuve 7 años diciendo cómo hago para decirle estas cosas a la gente, qué es lo que me respalda decirle o no decirle, y después de 7 años, bueno, aprendí un poco de todo esto que quiero transmitirles hoy, que es muy largo, espero que no se aburran, y bueno, y después charlaremos. Me gustaría al final contarles un casito, si tenemos tiempo, del Hospital Roque Sáenz Peña, de hace un tiempito, pero interesante, y van a ver que va a haber mucho de cuidados paliativos en mi charla, porque cuidados paliativos es básico para mí, para poder desarrollar mi práctica profesional. Sé dónde estoy, sé que estoy con kinesiólogos que estudian intensivismo, y nosotros los oncólogos y los paliativistas salimos corriendo para el otro lado cuando vemos una urgencia, una emergencia. Pero bueno, resulta que ahora en las terapias intensivas se está empezando a hablar mucho más de bioética y de toma de decisiones en pacientes con más criterio, y unos criterios muy interesantes que voy a tratar de transmitirles ahora. Así que bueno, no sé si puedo iniciar la presentación. Sí, por favor. Bien. Sí, por favor. No. Hay algo que no estoy haciendo bien. No estoy haciendo bien. No están viendo, ¿no es cierto?, la presentación. Estabas en pantalla completa y ahí tenía que seleccionar no sé si estás en Power, Marisa. Eso es lo que no estoy viendo. Denme un ratito. No estoy en mi compu. Denme un ratito, un segundo, que pido ayuda técnica. ¿Me dan un segundo? Sí, no hay problema.
Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Perfecto. Ahí estás. Presentala si querés. Ahí está. Ahí está. Fantástico. Pero estoy muteada. Ah, no. No, estás bien. No, se te escucha, se te escucha. Está bien, perfecto. Ahí estamos. Bueno, disculpen, aquí estamos. Entonces, justo, bueno, buscando un poquito esto de la justificación de hablar de bioética en kinesiología, encontré este artículo en la Revista Argentina de Terapia Intensiva de 2018, donde habla del rol y las competencias del kinesiólogo en la unidad de cuidados intensivos, y cuando entro al artículo encuentro que dentro de las competencias transversales están estas: desarrollo de guías, docencia de investigación, gestión, calidad de atención y evaluación de resultados, y encontré esto tan valioso: participar con el resto del equipo en las discusiones acerca de los problemas bioéticos que presenten los pacientes, especialmente en el proceso de toma de decisiones y en la consideración de la eventual limitación del esfuerzo terapéutico. Bueno, ahí está el contenido de toda la charla, ¿no es cierto? Participar en el equipo, esto habla de interdisciplina, lo recalqué ahí un poquito para iniciar, porque a mí me parece que es fundamental siempre en todo el proceso de atención de los pacientes trabajar en interdisciplina, y esto es combinar los saberes en un proyecto de atención común, charlando, discutiendo, encontrándonos, no solamente respondiendo a una interconsulta con nuestro trabajo de manera individual o a través de un papel escrito. Y luego está acercándonos a los problemas bioéticos que pueden ocurrir en la unidad de cuidados intensivos, donde los kinesiólogos también tienen que estar participando. Entonces, voy a dar mucho de las diapos van a ser con definiciones, que son, yo lo que quiero es que esta charla sea disparadora para que ustedes puedan leer y estudiar. No se puede en un ratito hablar de todo lo que nos tiene que nutrir para poder tomar decisiones en bioética, pero sí que sea un disparador. Entonces hablamos de definición de ética, que es una parte de la filosofía, que hace que estudia la bondad o la malicia intrínseca de los actos y las conductas del ser humano. Luego se acuña en el año 1971 un nuevo término, un neologismo, que es la bioética, que lo que hace es combinar el conocimiento biológico, el conocimiento de la atención sanitaria, con el de los valores humanos. Esto tiene que ver con, en un principio, en esta época de mediados de siglo pasado en adelante, con todo lo que son los avances en investigación fundamentalmente, hasta dónde podemos intervenir sobre el ser humano para poder investigar nuevas tecnologías. Y hay algo más que tenemos que conocer, es la palabra dilema. La palabra dilema debe ser utilizada como corresponde. ¿Qué es un dilema? Es una situación compleja quiere decir que lo tenemos que dilucidar de alguna manera, llegar a descomplejizar justamente la situación, que surge en el ámbito de la salud. Estamos hablando de dilemas bioéticos, donde entran en conflicto valores, principios morales y derechos, y para el cual no existe una solución única o universalmente aceptada. Por lo tanto, el conflicto existe entre dos soluciones que son posibles ambas, pero hay que tratar de buscarle la vuelta para llegar a la mejor para nuestro paciente. Para esto se requiere un análisis cuidadoso desde diversas perspectivas, éticas, legales, sociales y personales. No hay una sola perspectiva, porque muchas veces algo que es legal puede no ser ético, y algo que es ético puede no ser legal según distintas circunstancias. Esto de los distintos tipos de bioética también es interesante porque, bueno, hay defensores de distintos tipos de bioética. Entonces, a veces uno habla de bioética principalista y se orienta fundamentalmente en esto, en las bases de los principios de la bioética, que vamos a ampliar después. Pero después está la bioética personalista, que está más influenciada por algunas cuestiones religiosas, la bioética ecológica o medioambiental, la bioética de máximos y de mínimos, que se centra fundamentalmente en la toma de decisiones que corresponden a los estados, a la política,
poder sostener la equidad y la justicia. La bioética intercultural que fue ocurriendo con el correr del tiempo y que es muy importante tener en cuenta a la hora de atender a nuestros pacientes en nuestro sitio de vivienda, de donde estamos viviendo, en nuestro lugar geográfico. Y así otras más. Pero todos los tipos de bioética se basan fundamentalmente, cuando estamos hablando de bioética en el trato de nuestros pacientes, en dos principios, en dos bases. Uno es la dignidad y otros son los derechos humanos. Vamos a definir dignidad. La dignidad es el valor intrínseco que posee cada persona por el simple hecho de ser un ser humano. Por lo tanto, ese valor intrínseco exige respeto, consideración y protección por parte de la sociedad y del Estado. Y nosotros, en nuestra práctica profesional sanitaria, somos parte de la sociedad y a veces podemos ser también parte del Estado. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta que nuestros pacientes tienen dignidad. Y nosotros tenemos que manejar siempre considerando, respetando este valor. Este valor no depende de méritos personales, de logros, de riqueza o de estatus social. Esto obviamente que debe ser así. También tenemos que entender que es universal, es inalienable y es inherente a todos los seres humanos y es propio de cada uno de los seres humanos. En el final cuando estaban en la charla anterior, escuché esto de que, bueno, a lo mejor un paciente necesita una cosa y otro otra. Bueno, tengamos en cuenta esto, pero siempre tenemos que respetar la dignidad. Y respecto a los derechos humanos, acá nos vamos a limitar un poquitín y vamos a hablar de la Ley de Derechos de los Pacientes. En nuestro país es la ley número 26.529 del año 2009. Los invito a leerla, son 4 o 5 páginas, no más que eso. Ustedes buscan así con el número y la van a encontrar. Y básicamente lo que hace esta ley es establecer los derechos de los pacientes en relación a los profesionales e instituciones de la salud. Y habla de distintos capítulos de distintos temas. La asistencia en las unidades, en los lugares donde se tratan a los pacientes, sobre el trato digno y respetuoso, sobre intimidad y confidencialidad. 2 temas que son muy importantes, 2 temas que los tenemos que tener en cuenta todos los días. Si filmamos, si hablamos de tal paciente con nombre y apellido en voz alta en algún lugar, si presentamos un tema de un paciente, si hablamos con un familiar, con el primo segundo que vino y quiere saber del paciente, bueno, tener en cuenta el derecho de mi paciente, tengo que respetar a la intimidad y a la confidencialidad. Autonomía de la voluntad. Información sanitaria, los remarqué porque son de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. La interconsulta médica, todos nuestros pacientes tienen derecho a ir a consultar a quien quieran y yo no puedo oponerme a que esos pacientes hagan la interconsulta. Consentimiento informado, que también vamos a hablar un poquito y viene de información sanitaria, y también todo lo que respecta a historia clínica. Esto es básicamente son los puntos que se desarrollan en la Ley de Derechos de los Pacientes. ¿Cómo llevamos adelante la solución al dilema? El dilema que se nos puede plantear en intensiva. En primer lugar, con metodología de trabajo. Debe haber una metodología. Debo seguir una sistemática de plantear primero, entender si hay un dilema, si hay un conflicto de valores entre 2 o más posibles soluciones al problema de nuestro paciente. Tenemos que tener en cuenta que debemos actuar con libertad, bajo ningún tipo de presión, con prudencia. Esto es fundamental. Tenemos que darnos nuestro tiempo para poder llevar adelante la metodología de trabajo. Y con un abordaje interdisciplinario. La solución al dilema no se lleva adelante entre médicos. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre el abordaje interdisciplinario. ¿Y esto a qué nos lleva? A la necesidad de los comités de bioética hospitalarios. Básicamente los comités de bioética que siempre están constituidos en casi todos los lugares son los de investigación. Los comités de bioética hospitalarios son tipo praxiológicos, son aquellos que, en donde se delibera la praxis médica, la praxis sanitaria. Y el comité de bioética hospitalario debe ser interdisciplinario.
El Comité de Bioética Hospitalario debe estar formalizado en la institución hospitalaria, reconocido por la dirección del hospital, darle un tiempo y un lugar. Las personas que integran los comités de bioética deben tener el tiempo adecuado. No pueden decir no puedo ir porque tengo una emergencia y no tengo quien me cubra. Esto obviamente excepcionalmente puede ocurrir, pero hay que tratar de que las direcciones de los hospitales comprendan, entiendan y formalicen a los comités y a sus integrantes. Y entonces, ¿por qué debemos tener comités de bioética hospitalarios? Porque los avances tecnológicos, las nuevas formas de comunicación, la globalización y otros aspectos del desarrollo humano han hecho que la bioética deba considerar otros aspectos, además de los valores y principios morales de la práctica médica. No nos podemos quedar con que el médico quiere hacer el bien, solamente con eso. ¿Por qué? Porque justamente este avance de la medicina en conocimiento y tecnología hizo cambiar el pronóstico de las enfermedades. Antes las personas inexorablemente se morían rápidamente. Entonces, toda una serie de problemas no existían. Claro, ahora vivimos más, qué bueno que vivimos más, pero, como les decía, este alargamiento de la vida también ha desarrollado, generado alargamiento inadecuado de los procesos inevitables de muerte. ¿Y acá qué ocurre en esos procesos? Hay sufrimiento. Y el sufrimiento ocurre en pacientes, en las familias, en las personas, en los seres queridos y también en los profesionales. Por lo tanto, ¿vivimos mejor? Bueno, esa pregunta de si vivimos mejor es una pregunta muy básica que en bioética está todos los días. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que pueden dar los comités de bioética justamente para tener una tendencia a vivir mejor, además de vivir más? Por lo tanto, en los comités de bioética lo que tenemos que hacer es establecer la dimensión de lo técnica y científicamente posible y lo éticamente válido para garantizar la dignidad de las personas que atendemos y sus derechos. Como les decía, hay distintos tipos de bioética. Y acá retomo aquello que les decía, la bioética principalista, etcétera, etcétera, etcétera. La bioética principalista fueron el tema que a mí me motivó como para incursionar un poco más en este tema. Por eso lo traigo acá, porque es muy básico, es muy sencillo y de alguna manera es disparador, motivador para la lectura y también para la práctica de todos los días, más allá de que no integremos un comité de bioética, nos sirve para la práctica diaria en lo que nosotros hagamos en nuestra profesión. La bioética principalista ocurre a partir de dos autores, de Beauchamp y Childress, en 1979 en Estados Unidos. Estos autores arrancan con los principios de la bioética urgidos por los avances en la investigación médica. Esto que les decía un poquito al principio, que de pronto, ¿cuánto investigar? ¿Cuánto hacer sobre las personas? Hay que tener en cuenta que son guías útiles para la práctica del proceso de toma de decisiones. Son guías. No quiere decir que tengamos que utilizarlos como principios únicos, regidores de nuestra práctica. Tener en cuenta que no todos los principios se aplican en todos los casos, que pueden ser reproducibles en distintas culturas y que tienden a dar una atención sanitaria integral y humanizada, un poco ayudarnos a atender a que nuestra práctica sanitaria sea integral y sea humanizada. ¿Cuáles son los 4 principios de la bioética que establecen estos autores? Beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Beneficencia, ¿qué quiere decir? Hacer el bien, prevenir el daño o eliminar el daño. Estamos educados, nuestra formación desde el pregrado nos educan para tal fin, para hacer el bien. Siempre incluye la acción, es algo que yo voy a hacer sobre mi paciente. Esto tiene que ver con las tomas de decisiones a diario, de qué es lo que tengo que hacer con mi paciente. Tener en cuenta que cuando la beneficencia se practica sin considerar la opinión del paciente, se incurre en el paternalismo. Este es un término
que define la práctica médica desde mediados del siglo pasado para atrás. El paciente no podía opinar, el paciente debía hacer lo que el médico le dijera. No podía decir si quería o no quería hacer tal cosa, tal procedimiento diagnóstico, terapéutico. Eso era el paternalismo y convengamos que todavía hoy en día persiste en algunas prácticas profesionales esto del paternalismo. Y tenemos que tender a que esto no ocurra. Y esto se va a superponer con lo de autonomía que vamos a ver en un ratito. El principio de no maleficencia es la obligación de no infligir daño intencionalmente. Es un término de significado amplio en la vida de todos los días, pero en medicina hablamos de no producir un daño físico, como es el dolor, producir incapacidad o muerte, daños mentales o daños de otros intereses, ofensas, privaciones. En algún momento, en alguna práctica, aunque parezca que no puede ser, de pronto decir, bueno, usted necesita este medicamento, no lo puede comprar, bueno, tendrá que vender su auto. Eso puede estar dentro de lo maleficiente. El principio de justicia, ¿en qué consiste? Es el tratamiento equitativo y apropiado a la luz de lo que es debido a una persona. Tiene que ver con la protección de la igualdad de oportunidades de todos los miembros de la sociedad, que todos puedan acceder a la misma intervención sanitaria. No hay ciudadanos de primera, ni de segunda, ni de tercera, ni de octava categoría. Los problemas relacionados a este principio aumentan bajo condiciones de escasez y competición. Tienen más que ver con las decisiones estatales, políticas, gubernamentales, en cómo el ciudadano, la persona, puede acceder a la atención sanitaria en todos los niveles públicos y privados. Y por último, el principio de autonomía. El individuo autónomo es el que actúa libremente de acuerdo a un plan elegido por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? A medida que vamos creciendo, vamos teniendo distintas experiencias y vamos de alguna manera tácita en nuestra cabeza y en nuestro corazón planteando una forma de vida, una elección de una forma de vida. Entonces, esto es lo que hace a un individuo autónomo, poder decir yo quiero o no quiero una determinada práctica médica en este caso. Hay que tener en cuenta que una acción es autónoma cuando el que actúa lo hace intencionadamente, con comprensión y sin influencias controladoras que determinen su acción. Esto es muy común en la práctica, o por lo menos me ha tocado a mí en oncología, que un paciente pueda decirme, mire, yo hago el tratamiento porque mi familia me lo pide. Bueno, ahí la autonomía está totalmente avasallada, hay cuestiones obviamente relacionadas con el afecto, con las relaciones familiares, pero nosotros como profesionales tenemos que tratar de que ese paciente pueda llegar a decidir con autonomía sobre lo que quiere y no quiere. El respeto por la autonomía de los pacientes obliga a los profesionales a revelar la información de manera efectiva y empática y a potenciar la participación de los pacientes en la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que poder informarle al paciente absolutamente todo lo que tenga que ver con su proceso de enfermedad. Obviamente de una manera empática. Y esto me da pie a hablar de comunicación. Cuando comunicamos malas noticias, y esto puede ocurrir en la terapia intensiva, estamos teniendo que saber que la mala noticia quiebra las expectativas sobre el futuro. Desde ya que un paciente que está internado en terapia intensiva, por supuesto, tiene en su cabeza 1.000.000 de preocupaciones sobre el futuro, pero muchas veces tenemos que además comunicar sobre secuelas, sobre intervenciones, y para eso necesitamos algunas técnicas de comunicación, comprender, entender, saber, informarnos, estudiar técnicas de comunicación, porque nos puede tocar a todos. Muchas veces los pacientes, y ustedes eso lo saben, no le preguntan al médico cosas complejas, donde hay respuestas difíciles de dar. Muchas veces le preguntan a quien más tiempo está con ellos. Y ahí están los enfermeros, y por qué no los kinesiólogos también. Que ustedes estén expuestos a que un paciente les pregunte cosas y donde ustedes tengan que sí o sí comunicar. No siempre se le puede decir, no, pregúntale al médico. A veces les va a
tenemos que desarrollar algunas capacidades como la empatía. La empatía es poder comprender los sentimientos y emociones de otras personas e intentar experimentar de forma objetiva y racional lo que estás sintiendo mediante la escucha activa. Lo opuesto es la indiferencia. Y acá quiero destacar en la definición de empatía que es intentar experimentar de forma objetiva y racional. No quiere decir que yo voy a sentir el mismo dolor, el mismo sufrimiento, sino que racionalmente empatizo, entiendo lo que le está pasando a ese paciente y de esa manera lo estoy escuchando, estoy haciendo una escucha del momento, lo que me está queriendo decir, cuánto nivel de sufrimiento, qué sufrimiento tiene. Y así voy a poder entonces establecer un proceso de comunicación, entender que yo puedo decirle a un paciente, y voy a hablar un poco de mi experiencia en mi ámbito, le puedo decir a un paciente, usted tiene cáncer, y si el paciente ese día no está dispuesto a escuchar, se va a ir del consultorio sin saber del cáncer. Y probablemente yo tenga que estar detectando que no está comprendiendo, no está dispuesto a comprender en ese momento y decirle, bueno, mañana o pasado o la semana que viene volvemos a hablar del tema. Es un proceso la comunicación. Entender también que hay comunicación verbal y no verbal, hay comunicación gestual y eso lo tengo que cuidar. Tengo que cuidar cómo me presento con mi cara, con mis manos, con mi cuerpo delante del paciente, con mi celular que está apagado, que no lo voy a atender en ese momento. Y si es urgente, le voy a pedir permiso y disculpas para poder atender esto urgente. Que voy a tratar de que no haya justamente interrupciones. Crear el ambiente adecuado, entonces tener confidencialidad. Yo no puedo informar a una persona sobre un proceso de enfermedad muy propio del paciente adelante de otras personas que no tienen absolutamente nada que ver con su entorno. Y ahí hablamos de confidencialidad. A veces no es fácil en los lugares de internación donde en general hay otro paciente en una cama de al lado y mucho menos en los pabellones donde a veces tenemos que trabajar en los hospitales públicos algunos, es difícil. Si necesitamos hablar con ese paciente vamos a tratar de trasladarlo a otro lugar o tratar de crear un ambiente lo más íntimo posible para poder comunicar. Y como les decía, hay un montón de técnicas, en internet hay millones de técnicas de comunicación eficaz. Y la comunicación nos lleva a consentimiento informado. ¿Por qué? Porque, ¿qué entendemos por consentimiento informado? Si yo les estuviera preguntando, no pregunté si teníamos una intervención de un ida y vuelta durante la charla, tal vez es un poquito larga y por eso voy a 1000, sí, pero... No hay problema, o sea, si ellos quieren, lo dirigís vos, Maricel, pero bien, si ellos quieren, levantan la mano, yo voy diciéndote cualquier cosita porque vos ves tu presentación y si alguien quiere preguntar, si a vos no te molesta, te interrumpimos. Exacto, sí, por favor, por favor. Por eso, bueno, ahora ya les puse ahí la respuesta. Me hacen trampas y me dicen que es el consentimiento informado, pero bueno, muchas veces nos habrá tocado, incluso como pacientes o como familiares, decir, bueno, nos dicen, firme acá, y nos dan un papel que no leemos y firmamos. Eso no es un consentimiento informado. Sí, claro, el consentimiento informado es porque así dice el papel en el título, pero el consentimiento informado es un proceso, es la explicación a un paciente que esté atento y que sea mentalmente competente de la naturaleza de su enfermedad, del balance entre los efectos de la misma y los riesgos y beneficios de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que querramos hacer, para que después de todo ese proceso de comunicación que les contaba en la diapo anterior, pasar a continuación a solicitarle su aprobación, que será a través de su firma. Pero tener en cuenta que cuando hablamos de consentimiento informado es un proceso de información. Esto es importante a tener en cuenta. Y muchas veces el consentimiento informado tiene que ver con el final de la vida. Y muchas veces en terapia intensiva también nos vamos a exponer al final de la vida. Siempre decimos, fundamentalmente cuando hablamos los paliativistas, que tenemos un conflicto en nuestras cabezas porque estamos formados para curar.
Cuando no podemos curar, cuando un paciente se muere o cuando no podemos brindarle todas las terapéuticas apropiadas, nosotros podemos sentirnos frustrados porque, y fundamentalmente en el pregrado, y hablo fundamentalmente en medicina, nos forman justamente para curar. Pero también existe el final de la vida, y el final de la vida es un periodo de la vida. A veces cortísimo, segundos, a veces largo, puede ser meses. Y entonces acá es donde tenemos que tener en cuenta que un paciente que está en terapia intensiva o no, porque ustedes saben también que hay especialización de kinesiología en cuidados paliativos, nos podemos encontrar con paciente que está cursando ese periodo de la vida. Y para de alguna manera garantizar este periodo de fin de vida que sea ético, surge la ley de muerte digna, es la ley 26.742, que también los invito a leerla, que se sanciona en el año 2012 y surge para garantizar la autonomía del paciente al final de la vida, permitiéndole rechazar tratamientos médicos que prolonguen artificialmente su estado o causen sufrimiento desproporcionado. Existen ciertos límites dentro de esta potestad del paciente, un poco para explicar la definición. Debe existir una enfermedad irreversible, incurable o en estadio terminal, o aquella que haya provocado lesiones que lleven al paciente a esta situación de estadio terminal, para poder permitirle al paciente rechazar los tratamientos médicos. Debe haber un proceso de información fehaciente, volvemos a la comunicación. Y tener en cuenta que el rechazo a los procedimientos y medidas de soporte vital puede ocurrir solo en los casos en que estos procedimientos causen sufrimiento desmesurado o desproporcionado en virtud de los posibles beneficios que puedan estar dando estos procedimientos sobre la vida y la salud. Y entonces cuando hablamos de final de vida y hablamos de rechazo a tratamiento, nos toca hablar de adecuación terapéutica personalizada. ¿Se acuerdan cuando les mostré el artículo de kinesiología, competencias de kinesiología en terapia intensiva, y hablaba de los conflictos bioéticos, los problemas bioéticos, y participar en las decisiones de limitación terapéutica personalizada? Tenemos que tratar de no utilizar más el término limitación, sino adecuación. En realidad, la limitación terapéutica personalizada sería un término técnico. ¿Qué no deberíamos hacer a este paciente o qué deberíamos retirarle a este paciente? Pero la adecuamos, y cuando decimos adecuar, estamos hablando de poder hacer muchas cosas para que la terapéutica personalizada sea adecuada a ese paciente. Entonces, quitamos el término no hacer y lo cambiamos a mucho por hacer. Y ahí se introducen los cuidados paliativos en terapia intensiva. La premisa central para una adecuación terapéutica es la proporcionalidad terapéutica, que lo que yo haga o deje de hacer tenga proporción en función del beneficio que le voy a dar al paciente. Consiste en brindar un tratamiento, en brindar alivio, interviniendo razonablemente en relación con los resultados posibles dentro del estado clínico de cada persona y su mejor interés, priorizando la calidad de vida. No podía faltar el término calidad de vida en una charla de bioética. Tener en cuenta que la adecuación terapéutica personalizada es una decisión médica, es una decisión técnica que ocurre a juicio del médico o del equipo sanitario que está atendiendo a ese paciente, en función del conocimiento y en función de las expectativas que tiene ese paciente en su vida. Se priorizan en este caso la analgesia, el control de síntomas de disconfort, medidas de higiene, apoyo psicológico, el acompañamiento a familiares, la sedación. Y se transfiere, cuando se puede, el cuidado a la familia. Esto es interesante, es importante, porque muchas veces en terapia intensiva el ingreso de los familiares para el cuidado de los pacientes es bastante difícil de llevar adelante. El ámbito de la terapia intensiva muchas veces no es amigable
para las familias y también tampoco para que las familias estén para el trabajo del equipo. Pero tenemos que buscar la manera de que un paciente que permanece en terapia intensiva con adecuación terapéutica, esta familia pueda tener un espacio y un tiempo más acorde a el tiempo de fin de vida que está pasando el paciente. Y acá tenemos que entender, no confundir adecuación terapéutica con rechazo. Sí. Silvina levantó la mano. Sí. Silvina, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Coincido totalmente en lo que estás diciendo. Tengo una pregunta. Legalmente, ¿en qué nos basamos para estar para determinar la adecuación terapéutica y cómo manejarse? ¿Qué es lo que nos avala el personal de salud? Al médico, en realidad, que es el que la determina fundamentalmente, ¿no? Bien, sí. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta, yo trato de no traer mucho la palabra legal porque justamente cuando no tenemos un conocimiento un poquito más profundo de todas estas cosas que yo les estoy contando, hasta que podemos comprender y entender que podemos tomar decisiones de adecuación terapéutica, nos manejamos mucho con los miedos legales. Entonces, ¿qué es lo que nos brinda no me sale la palabra, certeza de que estamos haciendo las cosas bien y de que nadie nos va a decir está mal lo que hiciste y te voy a hacer un juicio? Justamente el conocimiento de que estamos en un final de vida, de que hay una irreversibilidad del estado clínico del paciente, de que estamos haciendo daño. Muchas veces nosotros decimos, por ejemplo, que la nutrición enteral en pacientes que están en caquexia genera dolor, distensión intestinal, diarrea, un montón de sufrimiento. Traigo este ejemplo porque es bien notorio, bien evidente. ¿Cómo voy a nutrir, cómo voy a seguir con una nutrición enteral a un paciente que tiene diarrea todo el tiempo? Porque no tiene enterocitos, no tiene vellosidades intestinales, porque está caquéctico por su estado de cronicidad, por su estado de terminalidad de la enfermedad. Después vamos a ver algunos ejemplos. ¿Se entiende tal vez con este ejemplo? Estoy basándome en dónde estoy parada con este paciente. Y protege legalmente. Eso te protege legalmente. Eso me protege legalmente. Obviamente, cuando el paciente está consciente y puede hablar, el paciente va a recibir esta información. De todos modos, el criterio de no realizar o de quitar es del médico, ¿sí? No, sí, también, porque, o sea, hay distintas patologías, no solamente las oncológicas, en un neurocrítico, en un paciente que está ventilado, donde se llega a veces hasta la extubación terminal. Yo estoy totalmente de acuerdo en que en el buen morir, totalmente de acuerdo, en el buen morir y no en el que uno se encarnice con el paciente y hacerle todo a un paciente que va a morir y realmente no tiene sentido toda esa terapéutica y es mejor que la persona muera acompañada de su familia y nada, y dejar ir a las personas, ¿no? Que es parte de la vida y la muerte. Pero por eso te decía, porque es algo que a mí me interesa realmente ese tema y uno a veces le generan ciertas dudas en cuanto uno va a ver, ve como los procedimientos, hoy lo tengo como un poco más entendido, pero es como que la parte legal que uno a veces decís, al principio sobre todo, está bien, está mal, sobre todo uno que es kinesiólogo, capaz que el médico lo tiene diferente, ¿no? No te creas. No. No, porque no todos los lugares se manejan así tampoco, con niveles de adecuación. No, no, de hecho, bueno, acá nosotros en el ECA, en el Clemente Álvarez, estamos recién ahora tratando de socializar unas guías de adecuación terapéutica. Sí. Son muy pocos los lugares, te diría, en el país que tienen adecuación terapéutica.
fundamentalmente en terapia intensiva, porque es un lugar realmente complejo. No es fácil. Yo las veces que escucho gente que sabe muchísimo de este tema, terapistas que estudian bioética inclusive, ellos mismos, que parece que la tendrían que tener re clara, porque son terapistas y son bioeticistas, ambas cosas, ellos mismos dicen no es fácil. No es fácil llevar a la práctica y no es siempre posible. Tener en cuenta esto, que no nos frustre tampoco, que no nos frustre no curar, pero también que no nos frustre que no podamos quitar algunos procedimientos a los pacientes, porque no siempre es posible y no es fácil. Y tener en cuenta que, el intensivista trabaja en emergencia, ¿no? Tomar decisiones ya rápido. Bueno, hoy no lo pudimos decidir, sacarle el antibiótico, para decir algo sencillísimo, pero que a veces también es difícil, o no instaurar un antibiótico. Bueno, vemos mañana cómo estamos todos, cómo está el equipo, qué podemos transmitirle al paciente, si puede el paciente escucharnos, qué podemos transmitirle a la familia, que nos dé tranquilidad y seguridad. Tranquilidad y seguridad. Si nosotros comunicamos eficazmente a pacientes y a familiares, vamos a tener el acompañamiento de ellos. Ustedes saben que una comunicación eficaz nos libera de un montón de juicios de mala praxis, eso no lo digo yo, está escrito en un montón de lados. Sí. Entonces, entender un poco todas estas cosas, ¿no? Uno de los lugares donde yo trabajo, en la terapia, en el PASE ya tenemos un sector donde cada paciente tiene un nivel de adecuación, donde hay una escala, y donde se hace absolutamente todo a menos, ¿no? Y eso se va reevaluando periódicamente, por supuesto, ¿no? Porque las situaciones van cambiando. Pero está bien porque para decir, bueno, si un paciente se te está parando, pues ya sabes que con ese se para y ya está, no se hace nada o sí, ¿viste? Vas, y entonces uno tiene que tener claro eso, pero sí, no es fácil determinar en un todo el nivel de adecuación, pero está bueno, yo creo que tendría que haberlo en todos lados eso. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias. No, por favor, Silvina, gracias a vos. Y ahí entonces tenemos adecuación terapéutica y rechazo del tratamiento. Tenemos que ubicarnos aquí porque un poco tiene que ver también con la pregunta que hace Silvina. La adecuación terapéutica la realiza el profesional sanitario. No es un rechazo del tratamiento por parte del paciente. Hay un juicio determinado por la profesión, por el equipo tratante. ¿Y en qué se basa? En un juicio clínico sobre la futilidad o no utilidad, puede ser sinónimo, pero futilidad es un término que usamos muy frecuentemente, basado en criterios de indicación y de pronóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos un criterio de una indicación, pero que en función del pronóstico de ese paciente, esa indicación puede o no ser utilizada. Mientras que la base de la decisión del rechazo del tratamiento es la autonomía del paciente. El paciente dice, yo no quiero que me hagan tal cosa. Pero tal vez allí no hay el tratamiento no es fútil. ¿Sí? El tratamiento no es fútil, pero el paciente no lo quiere. Ahí el paciente está rechazando y con el consentimiento informado o la evolución de la historia clínica se dejará constancia que el paciente rechaza el tratamiento. Pero el tratamiento es útil, es bueno para el paciente. Los fundamentos éticos que rigen ambas situaciones en la adecuación terapéutica es la no maleficencia y la beneficencia. Si yo voy a traer esto del encarnizamiento terapéutico aquí, si yo llevo adelante un tratamiento que es fútil, entro en el encarnizamiento terapéutico u obstinación terapéutica. Mientras que el principio ético que rige el rechazo al tratamiento es la autonomía del paciente. El proceso es un poco una repetición, la evaluación médica de la proporcionalidad y utilidad de las intervenciones. Y en el caso del rechazo del tratamiento, el proceso es la información al paciente y una vez que el paciente con esa información toma una decisión, respetar su decisión autónoma.
Y el tipo de intervención, esto que les decía antes, los tratamientos fútiles, en el caso de adecuación terapéutica, mientras que en rechazo del tratamiento, los tratamientos son indicados, están bien indicados, pero el paciente lo rechaza. Y otro punto de controversia, y mucha hoy en día, es no confundir la adecuación terapéutica con eutanasia, porque muchas veces puede haber, si no comunico adecuadamente, en pacientes de familia, fundamentalmente en la familia, el concepto de que la adecuación terapéutica es un acto de eutanasia. Ustedes saben que la eutanasia en nuestro país no es legal, que hay 4 proyectos en la Cámara de Senadores para su discusión y bueno, se verá en su momento si sale o no, cómo llevaremos adelante todo esto que estamos hablando hoy en día. Entender que la adecuación del esfuerzo terapéutico es permitir la muerte, en la eutanasia es producir la muerte. En la adecuación terapéutica es la enfermedad la causa de muerte, en la eutanasia la actuación médica es la causa directa. En la adecuación terapéutica no se impide el curso natural de la enfermedad, en la eutanasia se administran sustancias o medios letales que terminan con la vida de la persona y por lo tanto la enfermedad. En la adecuación terapéutica se retiran o no se instauran medidas consideradas fútiles. En la eutanasia, lo que se realiza, el proceso que se realiza, es la petición expresa del paciente que debe ser reiterada y mantenida. Esto en los países donde la eutanasia es legal se lleva adelante es un proceso también, donde hay un equipo interdisciplinario que evalúa al paciente y acuerdan el momento y la forma de la muerte. En la adecuación terapéutica se mantienen los cuidados paliativos y el confort, y en la eutanasia el objetivo primario es terminar con la vida del paciente, de manera que no son necesarios estas medidas. Quiero entrar también a charlar un segundín sobre sedación paliativa, porque sedación paliativa también se confunde muchas veces con eutanasia. La sedación paliativa es la administración de sedantes y analgésicos al final de la vida para tratar la agitación, dolor, malestar que no responden a otras medidas. Acá entra el concepto de síntoma refractario. Cuando instauramos una sedación paliativa, cuando hay un síntoma para el cual hemos llevado adelante todas las maniobras necesarias, fundamentalmente farmacológicas, y el paciente continúa con ese síntoma. Y hay riesgo además de producir toxicidades severas. Entonces lo que hago en ese caso es disminuir la conciencia a través de sedantes y sostengo todo el resto de medidas de confort que venía indicando en este paciente. Entender que la dosis de la sedación es ajustada a efecto, a veces con la sedación superficial es suficiente para que el paciente esté confortable, y que esta medida farmacológica no posterga ni adelanta el final de la vida que ocurre por la propia enfermedad. Entender también que hay pacientes que requieren sedación intermitente o sedación de respiro, que se llama en España, que son pacientes donde fundamentalmente el criterio, el síntoma refractario es el sufrimiento existencial. Y cuando hay sufrimiento existencial, muchas veces podemos proponer una sedación durante 24 o 48 horas y luego al despertar del paciente, el paciente puede estar algo más tranquilo. Y también tener en cuenta que sedamos a los pacientes, no sedamos a las familias ni a los profesionales, a los colegas. Entender esto porque muchas veces no es poco común tener a las personas del círculo afectivo del paciente pidiendo que el paciente duerma, y cuando hablamos con el paciente está confortable y está muy bien y no quiere perder la conciencia. Y no es poco frecuente en los pasillos que los colegas también nos pidan sedar a un paciente por el propio sufrimiento profesional. Acá entro un poquito a algo que seguramente les interesa mucho más, que son los cuadros clínicos posibles en el final de la vida, en terapia intensiva, y qué podemos tener: enfermedades de evolución crónica o enfermedades de evolución aguda. Seguro ustedes saben mucho más que yo de todo esto, que alguna vez me tocó estar en mi práctica de medicina interna, que fue muy corta, pero les cuento un poco alguna clasificación dada por médicos intensivistas. En las enfermedades de evolución crónica, las enfermedades incurables de lenta progresión. Estas enfermedades incurables de lenta progresión tienen alta probabilidad de complicaciones. Son, por ejemplo, los estados vegetativos persistentes, estados de mínima conciencia, el síndrome de enclaustramiento.
Y también dentro de las enfermedades de evolución crónica están las enfermedades que llegan a una fase terminal, incurable, progresiva, avanzada. Y acá hablamos del cáncer en estadio 4, las enfermedades oncohematológicas avanzadas y algunas de las enfermedades crónicas no cáncer, que cada vez más entran dentro de estos marcos de adecuación terapéutica. El EPOC, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca congestiva y también los pacientes en edad avanzada con múltiples comorbilidades, no cualquiera. No por tener 90 años vamos a hacer una adecuación terapéutica si es un primer ingreso a una terapia intensiva y el paciente juega todos los días al ajedrez, para decirlo de alguna manera. Y luego las enfermedades de evolución aguda. Son los pacientes con pronóstico limitado por la gravedad de la enfermedad, los estados críticos irreversibles, los pacientes que entran en paro cardiorrespiratorio independientemente de comorbilidades previas, y también entra dentro de la evolución aguda la exacerbación o agudización de los estados crónicos de los que hablábamos anteriormente. Estos cuadros clínicos son pasibles de adecuación de esfuerzo terapéutica y son pasibles de ser charlados en comités de bioética. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la bioética? Repaso: la dignidad y los derechos humanos. Si nosotros tenemos presente estos conceptos y desglosamos de alguna manera todo este caminito que hicimos en algunos términos, en algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta, vamos a tener un camino que no sabemos que tenemos más allá adelante, pero nos vamos a nutrir con todas esas flores que se ven en la foto y vamos a tener ahí el sol siempre al final del camino, porque sabemos que con todas esas flores que nos nutrieron, no importa lo que nos encontremos en el camino más adelante, vamos a poder tener respuestas y trabajar en interdisciplina y charlar a los pacientes y tener comités de bioética son fundamentales en esta práctica que nos toca. Yo les quiero contar, no lo tengo escrito, pero les quiero contar un caso de una paciente que tuvimos en el Roque Sáenz Peña hace un par de años, y a partir de esto, si quieren, podemos charlar un poco más. Era una paciente de 45 años, trabajadora sexual, no tenía un domicilio fijo de residencia, tenía 4 hijos, 2 mayores de edad y 2 menores de edad. Los hijos menores estaban con la abuela, hasta que esta abuela, la mamá de la paciente, resulta tener que estar en prisión, y entonces esos niños quedan a cargo de las hijas mayores de la paciente. La paciente es una mujer que entra con un ACV hemorrágico, ALECA, la encuentran en la vía pública con convulsiones, entra a terapia intensiva y entra en un cuadro neurológico secuelar, un estado de mínima conciencia. En un principio la paciente tenía algo de apertura ocular y con esto alguna comunicación que nunca quedó muy claro si esto era posible. Se logra extubar con una traqueostomía y pasa a la sala general con solamente esta forma de comunicarse que no era todos los días. Algunos días parecía que ella podía estar expresando con sí y no con el pestañeo. La paciente tenía una escara sacra grado 4 y esperen que les estoy obviando algo, que cuando pasa a sala general del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, luego de 2 o casi 3 meses de internación en el Clemente Álvarez, se decide pasar a un hospital de menor complejidad, que es el Roque Sáenz Peña, para algo que se llama rehabilitación integral, que yo no estoy muy de acuerdo con esta palabra, pero para continuar los cuidados en el hospital de menor complejidad. Cuando la recibimos en el Roque Sáenz Peña, es una paciente, como les decía, con estos movimientos oculares erráticos, con gastrostomía para alimentación, con traqueostomía, con la escara sacra grado 4 y con un cuadro nutricional con una desnutrición leve.
La paciente había pasado, ustedes se imaginan, por múltiples infecciones intrahospitalarias, respiratorias, urinarias. La paciente tenía sonda vesical y también tenía una osteomielitis, para lo cual había recibido durante varios meses tratamiento antibiótico. Está internada en el Hospital Roque Sáenz Peña durante 3 meses más, cuando empieza con un cuadro de febril persistentemente, con el único foco que se sospechaba que la paciente tenía era su escara. Y esto sigue con este cuadro de fiebre, entonces se plantea la posibilidad de realizar una biopsia ósea para cultivo, para diagnóstico de la infección y poder llevar adelante el tratamiento antibiótico más adecuado. La paciente, se imagina, que ya había recibido tratamientos múltiples antibióticos para gérmenes multiresistentes, para distintos sitios de infección. Entonces empezamos a pensar en la adecuación terapéutica, la adecuación del esfuerzo terapéutico en esta paciente. Empezamos a pensar no seguir utilizando antibióticos y, por lo tanto, no realizar el procedimiento diagnóstico de biopsia. En este caso, la paciente tenía algunas visitas esporádicas de algunas de las hijas mayores, una vez por semana, más o menos esa era la frecuencia de la llegada de las hijas mayores, y el requerimiento desde la cárcel de la madre de poder ver a su hija. Llevamos adelante los medios necesarios para poder hacer que la mamá pueda visitar a la hija. Se logra esto, y en una de las visitas, la segunda visita, un equipo interdisciplinario, trabajo social, clínica médica, cuidados paliativos de salud mental y la abogada del hospital, tuvimos la oportunidad de hablar con la mamá sobre la adecuación de esfuerzo terapéutico. En este momento, cuando hablamos de esto, la mamá de la paciente entra en una crisis de llanto y gritos, diciendo que ella iba a hacer todo lo posible para que su hija siguiera viviendo, porque necesitaba cumplir con que los hijos menores de la paciente pudieran ver a su mamá bien, recuperada. Intentamos tener, obviamente, todas las herramientas de comunicación para tener una comunicación eficaz, y como se darán cuenta, esto no fue posible en esa primera entrevista con la mamá de la paciente. Entonces, luego de esto, intentamos una nueva comunicación con la señora, con la mamá de la paciente, pero bueno, dado cierta cuestión sistemática con las visitas desde la cárcel, tuvimos que suspender esa charla, pero sí estuvieron las hermanas de la paciente. Dije mal, las hijas mayores de la paciente. Estuvieron en esta charla, y allí es donde nosotros nos enteramos que la mamá de la paciente había pedido que no se lleven adelante estas medidas, porque la señora necesitaba la prisión domiciliaria para poder salir de la cárcel, obviamente, y ese era el argumento del cuidado de la hija para conseguir la prisión domiciliaria. Ahí el conflicto se establece porque podíamos entrar en una obstinación terapéutica atendiendo a la negativa de la mamá de la paciente. Acá hay algunas cosas que, bueno, yo no he entrado mucho en estas palabras porque son un poco más complejas, pero que hay bibliografía que les puedo pasar, de la proporcionalidad y lo que se considera ordinario o extraordinario. La proporcionalidad de los tratamientos
está basado en el juicio médico del equipo sanitario, y lo ordinario o extraordinario está por parte del paciente o el círculo afectivo. Acá estábamos en una buena proporcionalidad terapéutica al no querer llevar adelante la práctica de la biopsia para después ver los antibióticos, y estábamos ante un juicio de una práctica extraordinaria por parte de la mamá de la paciente. A ella le parecía no conveniente, esto es lo extraordinario, por parte de la mamá de la paciente, y ahí entrábamos en una obstinación terapéutica e incluso hasta en problemas legales por este ensañamiento, por este encarnizamiento terapéutico. Luego, bueno, con la charla que pudimos tener con las hijas mayores de la paciente, pudimos llevar adelante la adecuación terapéutica. La paciente, que además estaba con parámetros de final de vida, porque estaba con parámetros cardiovasculares en menos, perdón si digo algunas cosas que no son con los términos convenientes, y con una mayor grado de desnutrición con el correr del tiempo, para que ustedes vean que esto no llevó ni un día ni 2 días, sino que llevó un tiempito, más desnutrida, a pesar de seguir con la gastrostomía, la alimentación por gastrostomía. Pudimos establecer con las hijas esta adecuación terapéutica. Pudimos hacer que los niños puedan ver a su mamá en un ambiente muy controlado y muy acompañados, también con salud mental, y la paciente fallece con medidas de confort prácticamente una semana después de haber tomado la decisión final de la adecuación terapéutica. La nutrición continuó, la hidratación continuó, se suspendieron los antibióticos, se dieron antitérmicos, y en algún momento que los paliativistas pudimos evaluar síntomas de disconfort, agregamos midazolam, que es un sedante que utilizamos en sedación paliativa, y bueno, llevamos esto adelante. La paciente fallece en presencia de una de las hijas mayores. Fue exitoso. Pudimos volver a hablar con la mamá de la paciente luego de el fallecimiento en una charla virtual. Pudimos hablar con la mamá, permitimos a la mamá quebrarse en ese momento, entender que la hija estaba sufriente, nos lo pudo decir. Y bueno, de alguna manera, más allá de todo lo triste que puede ser esto que les estoy contando, realmente fue exitoso. Nos dejó muchas enseñanzas, nos dejó un fortalecimiento al equipo que trabajó, el mini equipo que trabajó en el caso, y para contarles, digamos, un caso que fue bastante complejo de llevar adelante. Voy a mostrarles esto, que es todas mis presentaciones de cualquier tema que hable. Termino con esto que dijo en algún momento Cicely Saunders. Cicely Saunders fue una enfermera, médica, trabajadora social en ese orden, creadora del movimiento Hospice, que vivió entre 2018 y 2005, y que fue pionera en los cuidados paliativos, y que tuvo que llevar adelante su práctica profesional en un ámbito muy machista, obviamente, en aquellas épocas, por un lado, y por otro lado con mucho interés porque las personas puedan vivir bien, y vivir bien hasta el fin de la vida. Y esta es una frase de ella que a mí me gusta mucho y que me gusta releer en voz alta: usted importa por lo que usted es, usted importa hasta el último momento de su vida, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para que muera de manera pacífica, sino también para que mientras viva lo haga con dignidad. Y a mí me gusta decir que los diputados y senadores le pusieron de título Ley de Muerte Digna, y para mí es Ley de Vida Digna hasta la muerte, que hay una pequeñita diferencia.
hay material bibliográfico y no llegué a escribir en las diapos, pero me piden y ese es mi correo y me pueden pedir todo lo que quieran y también presentar pacientes y ayudaremos en lo que podamos, toda la gente del comité Vicky incluida también. Les agradezco mucho la convocatoria y la atención. Gracias, María Inés. Creo que hay varios, llenos de corazones y aplausos. No sé si lo estás viendo. Te agradecemos mucho. Muy claro, es un tema obviamente complejo, que en mayor o menor medida nos atraviesa a todos. Creo que nos hace repensar. Nos aclaraste muchos conceptos que por ahí uno los tenía y no. Entonces, bueno, es un camino, es como vos decías, un disparador y por eso te lo agradecemos. La verdad, con una claridad exquisita de tu expresión semántica. La verdad, es muy, muy claro. Cuando alguien te lo hace tan claro lo complejo, realmente queda gusto. Así que, bueno, a ver si alguien quiere preguntar algo más, ¿no? Dejo abierto. Vicky, te quiero un montón. Vicky es floja, es floja del lagrimal. Ay, pero sí, bueno, sí. Es floja del lagrimal, la conocemos. Hiciste un quiebre, pero bueno, sí es verdad que esto que mencionabas en tu exposición, que a veces compartir con los pacientes todos los días, aunque sea un ratito, ¿no? Hace que podamos ser y repensar esto de que a veces somos interlocutores en las malas noticias. A lo mejor nos preguntan si van a volver a caminar, ¿no? Porque nos ha pasado un montón de veces y siempre esperamos que, como decís, ¿no? O sea, bueno, te lo tiene que decir el médico, y nosotros no pensamos así. Sabemos que no va a volver a caminar, entonces, total, mañana tenemos otra vez este encuentro y poder también, nos ha pasado un montón de veces, ¿cierto? Donde también el médico ya se lo ha dicho salud mental, y en algún momento nos toca. Y en ese no volver a caminar es como la muerte. Es inexorable y es inevitable, pero podemos hacer mucho para ayudarlo a adaptarse a ese no volver a caminar. Y qué gran valor tiene la kinesiología en ese acompañamiento. Sí, no va a volver a caminar, pero va a poder hacer muchas otras cosas para poder estar bien y adaptarse. Yo hablo mucho con esta palabra en los pacientes, adaptarse a esta nueva situación. Y yo lo voy a acompañar, y yo voy a estar. Y ya es una respuesta, ya es algo que le estoy diciendo, no es no hacer, claro, o no poder. Bueno, no puede alguna cosa, pero otras las puede hacer y yo lo voy a ayudar para esas cosas. Después se irá construyendo con el tiempo, no tengo que poner objetivos, ¿no? Como a lo mejor, qué sé yo, un deportista que dentro de 3 meses ya va a estar jugando otra vez al fútbol, por ejemplo. Claro. Y después también nos ha pasado atender pacientes que están en estas situaciones sin respuesta, donde la familia ve que uno va, qué sé yo, le da confort, ¿no? Exacto. Y en el dar confort también agradecen que uno le da confort. A lo mejor es solamente rotarlos en la cama, ¿no? Porque tiene que ver con esto. Sacale solamente. Bueno. Escuchá lo que estás diciendo. Sacale solamente. Y en este dar confort, como que también generás esta instancia de empatía, ¿no? Y vuelven estas preguntas quizá dice, ¿y a vos qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿No? Entonces, bueno, se entablan estas conversaciones
dentro de la habitación y hay que estar ahí y tener estas cosas que decís claras para poder dar la respuesta que tenemos que dar de la mejor manera, ¿no? Exacto. Hay todo un tema sobre que bueno, también da para charlarlo, sobre voluntades anticipadas, directivas anticipadas, que con Vicky hablamos mucho en el comité. Es válido también preguntarle a nuestros pacientes qué quieren, y también preguntar cuando nuestros pacientes no pueden hablar, como puede ocurrir mucho en terapia intensiva, poder hablar con las familias y preguntar y cómo quería y qué quería y qué decía. Si tuviera que transitar en algún momento de la vida una situación de tal característica, ¿no? Tenerlo en cuenta también, que es muy valioso, y es muy valioso también para estas cuestiones también que muchas veces hablamos de los miedos legales, ¿no? Uno puede dejar escrito en la historia clínica del paciente que había expresado su deseo con la familia de tal cosa sí, tal cosa no. Entonces, ahí los bioeticistas me dirían, no, tal cosa sí, no, porque la voluntad anticipada no es yo quiero que me hagan tal cosa, sino es no quiero que me hagan. Hay bioeticistas, no me van a retar. Pero bueno, tener en cuenta también esto, el registro en la historia clínica, claramente, no hace falta poner palabras médicas, palabras técnicas, se puede directamente escribir, familiar, refiere, tal, que entiendan también eso, escriban todo en la historia clínica, registren todo, cada cosa que es importante. Hermoso. Bueno, nos vamos a ir relajados, eso sí. Oh. Nos vamos a ir relajados y vamos a ir reflexionando sobre todo este tema. Te agradecemos muchísimo, María Inés. No hay más nada que decir, fue muy claro y creo que bueno, que es un tema que cada vez ya te dije, nos atraviesa cada vez más, y creo que cada vez se va a ir hablando más, se va a permitir hablar más. Exacto, eso es importantísimo, que lo hablemos. Gracias, les agradezco muchísimo, que tengan buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buen fin de. Un abrazo. Gracias. Gracias. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Nos vemos en un par de horas. Conmovidos. Hola, Patri, ¿cómo estás? Hola. Ustedes sí que van a dormir poquito si viajan de madrugada, ¿eh? Sí, bueno. Pero bueno, no importa. Bueno, nada, nos encontramos mañana en el práctico, Patri, a todos. No sé si alguien quiere decir algo, lo dejamos abierto, y si no, bueno, nada, despedirnos y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. En el final del módulo 3, pero también en el final del primer año. Claro, exactamente. Bueno, ahí están escribiendo ahí que les gustó, qué bueno. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias. No, ustedes. Gracias por estar un viernes siempre a esta hora. Y bueno, nada, siempre un gusto. Así que bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chao. Nos vemos en un ratito. Muchas gracias. Adiós. Buen viaje. Chao. Gracias. Gracias. A mañana. Mañana. Bueno, Patri. En un ratito ¿coordinamos? Bueno. Dale, sí, dale, coordinamos en un ratito. Dale, me voy para abajo. Dale. Una consulta. Quería confirmar, es en Sí. el Oñatibia, ¿no? Sí, en el Oñatibia. Ah, listo, por las dudas. Gracias. Sí. Rafael Calzada. Sí, viaje largo. Listo, nos vemos. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao.
Chao, chao. No puedo salir. Parar grabación de pantalla. Concha de tu madre, ¿qué le pasa?